Muy buen día para todos. El presente video tutorial sirve para aclarar un poco cómo funciona la línea estratégica número 2 sobre el acompañamiento a los directivos docentes en la institución educativa Liborio Mejía. Este video tutorial pretende hacer énfasis en la lectura de los contextos institucionales, entender los procesos existentes y proyectar acciones de transformación pedagógica junto con los directivos docentes. También nos permite realizar de forma reflexiva y estructurada los diferentes acompañamientos a la gestión pedagógica y escolar. También traza como una ruta clara para poder hacer algo más participativo, basado en el diálogo, la observación y el análisis compartido entre todos los actores que implican la institución. En la presente pantalla se encuentra como la carpeta en la cual pues están algunos documentos. La idea es como hacer un recorrido guiado sobre estos mismos. Y comenzamos entonces con este primer documento que dice momento 1, ruta para los directivos docentes. En este documento su propósito radica en identificar las condiciones reales que tiene la institución educativa en términos de la gestión, sus prácticas pedagógicas, la cultura escolar, sus relaciones interpersonales, el currículo y sus recursos. Al mismo tiempo, pues tiene como principal objetivo realizar un diálogo cercano con el tutor y el directivo docente, reconociendo sus saberes y experiencias. Eh, Tenemos entonces como algunos pasos que ya se han venido realizando. En estos primeros momentos pues ya tenemos la aproximación inicial, que fue como la llegada del tutor a la institución. Tenemos e hicimos la lectura del contexto que se ha hecho desde el año pasado, y al mismo tiempo pues se permitió identificar algunas oportunidades de mejoras y asimismo definir sus acciones que ya se han venido implementando para este año. Estos aspectos siguen en curso, van fortaleciéndose de a poco, y la idea es que desde esta ruta se va haciendo como unos diferentes formatos, unas preguntas orientadoras, también unas fichas de observación y guías para consolidar toda la información que aquí se pretende realizar. También permite como que haya un enfoque contextualizado, no solamente pues en la parte de como estrategia de acompañamiento pedagógico, sino que sea algo más humanizante y que fortalezca las capacidades institucionales a la realidad pues que se encuentra en el contexto. Esta ruta permite como que el acompañamiento no sea solamente improvisado, sino que sea coherente, estructurado y empático, donde se encuentren oportunidades, donde los directivos docentes lideren los procesos del cambio educativo con el sentido de pertenencia, compromiso y pues apropiación. Ya volviendo como a la carpeta, ya nos vamos a ir a la carpeta número 1, donde se encuentran 3 archivos. Los primeros dos hablan de las generalidades del programa de las tutorías para el aprendizaje y la formación integral, que busca fortalecer básicamente la calidad educativa y apoyar a la institución, a la Secretaría de Educación, y fortalecer todas las dinámicas que existen en las instituciones. Desde los 3 pilares claves que se manejan, que es la formación integral, la transformación curricular y la resignificación del tiempo libre. Aquí vamos a detenernos entonces en esta primera, ya después de haber leído como estos 2 archivos, pegarle una ojeada, vamos a ir entonces al tercer archivo, que es como un documento clave para poder hacer este primer aspecto. Este sugiere como que realizar 2 tareas importantes. La primera es diligenciar un formulario que nos permite como entender cómo está y cómo se evalúa el conocimiento y la articulación de la estrategia en la institución con los planes del acompañamiento. Aquí se encuentra entonces en pantalla como una parte de ello.
Y tenemos también entonces la matriz número 2 que ayuda también a la valoración, la cual permite medir el nivel de aprobación del programa en tres niveles, uno, 2 y 3, donde se encuentra pues las fortalezas y las oportunidades de mejora. ¿Qué permite hacer entonces estos dos instrumentos? Pues prácticamente un diagnóstico claro de cómo estamos avanzando, hacer planes de acción personalizados para la mejora y la implementación y realizar informes consolidados con evidencias y compromisos y demás acciones acordes a un cronograma. Eso por un lado, esa sería la carpeta número uno. Volviendo como a la parte principal, tenemos entonces las conversaciones con el rector y el tutor. Aquí tenemos entonces 4 documentos. Lo que yo recomiendo leer sería como estos 3 aspectos, 3 documentos, que prácticamente corresponden a reflexiones, como sobre todo el sentido que tiene un cambio educativo, sus desafíos. También tenemos entonces dentro de esos archivos cómo está la cultura institucional y su sentido de pertenencia, que habla prácticamente sobre la pérdida de sentido, el exceso de formalismo, el activismo, ritualismos, y tenemos unas preguntas allí claves que nos permite como analizar para dónde va la, la situación. Al mismo tiempo tenemos los desafíos del cambio educativo, que es este preciso documento. Eh, Allí pues entonces prácticamente nos, nos ayuda a reflexionar, según lo que dicen los autores, eh, sobre que todo cambio genera una resistencia, que la imposición de las reformas sin participación activa del docente fracasa. Y la presión en el aula, como la multitarea y la imprescindibilidad, limita la innovación. También entonces pues conlleva también a otras preguntas, qué cambios hemos realizado, cómo se vive en la comunidad educativa y qué estrategias usan para gestionar esa resistencia al cambio. Y por último, ese tercer documento habla sobre la relación de la escuela y la comunidad, donde se trata de un problema esencial que es la ruptura entre la escuela y la comunidad. Básicamente cómo está la soledad en la escuela, que se ha agravado por el clientelismo político y la falta de articulación con saberes locales. Preguntas como la resignificación de un tiempo escolar, cómo distribuimos el tiempo actualmente, hacen parte también de poner sobre la mesa este segundo ítem, que es este esta conversación que se tiene con el rector y el tutor. En este anexo encontramos también como las diferentes acciones que que se pretenden realizar. Aquí está. Allí entonces pues prácticamente está como todas las actividades que se pretende realizar mediante esta reflexión. Es una invitación como a responder sinceramente como las preguntas orientadoras y poderle dar como una articulación coherente a todo lo que está pasando. Me podría detener entonces allí en este documento cómo es el sistema de planeación institucional y cómo se articulan los diferentes niveles, secciones de la planeación, cómo son las dinámicas individuales y colectivas de los sujetos y cómo está la implementación de esta resignificación del tiempo escolar con la formación integral. Ya pasando entonces a la otra carpeta que se encuentra allí en los archivos, en la línea número 2, entonces encontramos el taller que corresponde. También invita a leer los tres. Primero yo recomendaría leer estos tres documentos del autor Martin, donde prácticamente habla sobre esta resignificación del tiempo y la importancia que tiene este tiempo escolar. Así de manera general podría decir que estos tres documentos, el primero podría decirse que trata
sobre el tiempo como objeto de políticas. Así a grandes rasgos es, antes de los 90 el tiempo no era prioridad. Después de los 90 surge una necesidad de ampliar las jornadas, bueno, contexto histórico, mirada regional, la importancia de cómo han sido las políticas pertinentes en Latinoamérica y cosas generales. El segundo documento es la importancia del tiempo escolar, donde se permite analizar dos perspectivas, el tiempo objetivo con las horas fijas establecidas desde el enfoque tradicional y el tiempo subjetivo, que es adaptable, flexible a los ritmos y los contextos. Allí presenta como una crítica donde las escuelas siguen prisioneras de estructuras rígidas del siglo XXI, donde se propone también entre más tiempo mejores aprendizajes por sí solos, donde se requiere también a metodologías activas, ajuste curricular y atención a diversidad estudiantil. El último documento que trata ahí de Martins es los efectos de los aprendizajes, eh, la importancia también que ha tenido la jornada extendida, el factor crítico, que ayuda a un 50% a mejorar las pérdidas a nivel Latinoamérica y esta evidencia permite como que eh, haya unos mejores resultados. Ya para ir cerrando entonces, ya pasaría entonces después de analizar estos tres documentos, vería como la presentación para poder entender de qué trata este punto, esta presentación. Básicamente, no hay que descargarla, no la puedo abrir acá, pero es básicamente como unos aspectos súper importantes donde se les recomienda a los rectores tener un diálogo sobre la cultura institucional, las prácticas de planeación y mirar cómo podemos hacer entonces esta narrativa institucional de esta transformación institucional. Los talleres que se proponen acá en esta presentación son en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y socializar estas experiencias con los diferentes directivos para pues mejoras dentro del plantel. Allí aparece también como esa resignificación del tiempo escolar, unos talleres que hay que analizar y la implementación curricular. Aparecen también más preguntas orientadoras, las cuales son cómo he crecido en ese proceso como directivo, qué retos enfrenta mi institución y cómo convertirlos en oportunidades, cómo aportar a un ambiente escolar más inclusivo y con identidad. Estas preguntas orientadoras nos permiten directamente ampliar un poco la narrativa institucional y analizar qué acciones podemos hacer de manera concreta. Así como a modo de reflexión, esta participación es súper clave para poder afianzar todos estos procesos y así como decía Jits, la educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. Finalizando entonces ya este último documento, que es el anexo número 2, aquí presente en pantalla, nos permite entonces analizar, o bueno, en algún taller más adelante, saber cómo se está implementando la formación integral en el establecimiento educativo desde la expectativa curricular. Entonces aparece como tres columnas, los cuales son un descriptor y allí en la segunda columna que está funcionando y la tercera columna que falta por hacer en las instituciones respecto a las estrategias y acciones por hacer. Eh, Básicamente pues estos son los temas que se tienen que trabajar con el directivo docente. Allá parece que se tiene que hacer como 90 minutos programados, pero yo creo que se podría hacer de manera asincrónica, de forma estructurada y entendible. Eh, ya con estos temas abordados y escritos en este presente video tutorial, se espera que pues tenga este acompañamiento del directivo docente una introducción un poco más eficaz y efectiva. Y espero que haya sido clara y ordenada esta información. Recordar que estos archivos pues
los van a tener disponibles para que se puedan descargar, se puedan analizar, se puedan dialogar. Y muchas gracias. Espero que tengan una muy buena jornada y adiós.